Buenos días, amados hermanos. La gracia del Señor nos sea acompañando en esta semana. Y bueno, continuamos con este tema de los principios bíblicos para un noviazgo cristiano. Y hemos visto y analizado varios de ellos. Primeramente el principio de la separación. Después vimos varios principios con P. ¿Se acuerdan ustedes? Con P de piedad, con P de pureza, con P de patricentrismo, de paternidad, del papel de los padres. Y hoy vamos a entrarnos en otro principio más que tenemos que tener todos en cuenta, tanto los padres, pero también los solteros de la congregación y solteros que aman al Señor. Que podamos estar viviendo también la palabra y a la vez es una enseñanza que nos vincula a todos, porque vamos a darnos cuenta cuando lleguemos al proceso cómo como iglesia participamos en los principios bíblicos que también la Biblia nos habla acerca del noviazgo. Quisiera que me acompañen a orar y que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Amado Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu trono, de tu presencia, agradeciéndote primeramente por el privilegio que nos da, Señor, de congregarnos. Es un gozo, Señor, y nos lo has dejado, Señor, como un mandato, pero también es una necesidad nuestra. El vernos unos a otros, el saludarnos, animarnos al amor, a las buenas obras. Sabemos que somos diferentes, con diversidad de personalidades, pero también al vernos, Señor, vemos tu gracia, en que nos tratas como individuos, tienes un trato personal con cada uno de nosotros. Damos gracias por los solteros que están aquí en este lugar, damos gracias también por las familias, damos gracias, Señor, por cada individuo, cada niño, cada joven que tú has traído, Padre, que está en este lugar, Señor, y oramos, Padre, para que podamos estar atentos a tu Escritura. Que seas tú guiándonos y ayudándonos también a poder llevar a nuestras vidas estos principios prácticos, que los podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente y llevarlos a la práctica, Dios. Clamo a ti, Padre, para que me guíes y me direcciones, Señor, en cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea para la edificación, que haya claridad en mis labios, Señor, y que seas tú guiando todas las cosas, Padre, en esta mañana. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice un viejo dicho popular, dice: al que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Al que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y básicamente que eso funciona aún dentro de estos principios de noviazgo. El que no sabe ni cuál es la meta, pues cualquier camino toma. A veces en el ámbito cristiano muchos solteros tienen una expectativa que es distorsionada y equivocada de lo que es el matrimonio. Muchos solteros viven con afán, con desespero: me voy a casar y me quiero casar, ¿y con quién me voy a casar? Señor, muéstrame. Y quieren estar ardiendo que les muestre una fotografía de aquella chica con la cual se van a casar. Y ese afán y ese desespero puede ser dañino también. Otros entran en el matrimonio y tienen una expectativa bastante alta que su cónyuge no la puede suplir ni cumplir. Se crean falsas ilusiones porque tenemos una meta mal trazada, porque tenemos un alto concepto o un propósito distorsionado de lo que es el matrimonio. De manera que hoy vamos a examinar inicialmente varios principios o varias aclaraciones en cuanto al matrimonio, y después nos vamos a entrar también en lo que necesitamos para llegar allí al matrimonio. Hoy vamos a ver un principio que es el principio de la preparación. Si tenemos clara la meta, sabemos qué camino vamos a tomar. Si la meta es el matrimonio y tenemos verdaderamente un concepto centrado en la palabra, centrado en lo que Dios quiere, pues sabemos cómo debemos llegar allá. Entonces, amados solteros, ¿están preparados? Y ellos gritan: amén. Sí, ¿están preparados? Amados casados, ¿están preparados? Amén. Vamos entonces a alistarnos para el principio de la preparación.
principio de la preparación. Ahora, sabemos que la meta y todo soltero que se involucra en un noviazgo cristiano que apunta hacia allá sabe que su meta es el matrimonio. Y que dentro del matrimonio nosotros debemos dar la gloria al Señor. Ahora, entendemos que dentro de ese marco matrimonial Dios lo considera altamente sagrado. Es un vínculo que Dios mismo lo estableció, que Dios mismo lo creó y nos revela que es un vínculo que ilustra a Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice así la palabra del Señor: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nota que el apóstol Pablo está citando ¿qué? Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero, y ustedes leen leen Efesios capítulo 5, y nos va a hablar mucho acerca del matrimonio, de que la mujer debe estar sujeta, de que el marido debe amar incondicionalmente. Y creo que la palabra clave de este Efesios 5 es como Cristo, como Cristo. Se repite en varias oportunidades. Pero nota lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está haciendo una referencia que el matrimonio está vinculado con Cristo y la iglesia. Es una relación única, verdadera, de amor, que nos expresa las verdades del evangelio. Cristo y la iglesia nos expresa en sí lo que es el evangelio, de manera que como casados debemos pensar: mi matrimonio es un reflejo de lo que es el evangelio. Mi matrimonio es un reflejo de lo que es el evangelio. Yo como marido, como esposo, muestro a Cristo al mundo, y la esposa muestra a la iglesia, de manera que cada matrimonio está en vinculación a mostrar las verdades del evangelio. Y es una meta que los solteros deben tener en cuenta: la gloria de Dios, pero mostrar a Cristo y la iglesia. Así que no podemos tomar a la ligera la meta del matrimonio. Tenemos que tener también claro que nosotros, Dios tiene un propósito y damos gloria a Dios. No simplemente los casados dan gloria a Dios, sino los individuos dan gloria a Dios. La meta final del creyente no es casarse. La meta final del creyente es dar la gloria a Dios. Si el Señor en su bondad te permite casarte, da gloria a Dios. Si el Señor en su bondad te tiene soltero, da gloria a Dios. Evidenciamos todas esas verdades en nuestra vida. Pero tristemente en nuestra sociedad, ¿qué se ve? Divorcio, unión libre, falta de fidelidad, falta de compromiso, y realmente la gente no se quiere comprometer. Como cristianos podemos ilustrar muchas cosas con el simple hecho de quedarnos juntos. Dicen: uy, ¿ustedes llevan tantos años de casado? Sí. Pero ¿por qué? No, lo que comúnmente decimos es que es mucho aguante, mucho aguante. Y lo decimos jocosamente, pero realmente es por el Señor, es por amor a Él. Y en base a ese quedarnos juntos, que ya es una gran muestra de fidelidad y de compromiso, es una puerta abierta para mostrarles Cristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Es por el Señor que estamos juntos. Es por el Señor que tenemos esa reconciliación con Dios, aún siendo sus enemigos. Y es una manera aún de evangelizar. Entonces, amados jóvenes, amados solteros que están aquí, porque no todos los solteros son jóvenes, la meta es el matrimonio, la meta es la gloria de Dios. Pero aún para los que estamos casados, las preguntas a hacernos es: ¿qué tanto de Cristo yo como varón estoy mostrando en mi matrimonio? ¿Estoy mostrando un amor sacrificial a mi esposa? ¿Qué tanto de la iglesia en vinculación con Cristo están evidenciando a más mujeres en su matrimonio? Tristemente, como les decía, hay mucha distorsión en cuanto al matrimonio, y los jóvenes tienen expectativas, el soltero tiene expectativas de que yo me adentro en el matrimonio, y una de esas cosas es que yo me caso para ser feliz. ¿Han escuchado eso? Me caso para ser feliz. ¿Qué tal esa perspectiva, no? Y aún los cuentos y las historias, si se casaron y vivieron felices para siempre.
Es una expectativa que tenemos y que aún en el fondo decimos, no, eso no va conmigo, pero internamente aún la tengo. Ahora, no dudo que dentro del matrimonio vivimos momentos de suma felicidad, hay alegría en nuestros corazones en el momento en que nos casamos, pero también hay momentos de tristeza, de llanto, momentos en que también se sufre. Muchas personas dicen y manifiestan como individuos: yo soy humilde, yo soy una persona muy sencilla, yo soy muy desprendido de las cosas. Y sabes, se casa y se da cuenta, soy el más miserable, egoísta y orgulloso. El matrimonio es un instrumento de Dios para anteponer mi yo, para en vez de yo estar centrado en mí, estar pensando en mi cónyuge. Debo estar pensando más en dar que en recibir. Un escritor, Francis de Sales, escribió en el siglo XVII, dice así: el matrimonio puede ser el ministerio más difícil que jamás se pudiera desempeñar. El estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otro. Es un ejercicio perpetuo de mortificación. Amados solteros, estoy presentando una expectativa mucho más cercana y clara a lo que es verdaderamente el matrimonio. Muchos tienen la expectativa: yo me caso y ese cónyuge me va a hacer feliz. Eso no es bíblico. ¿Sabes qué sí es bíblico? Deuteronomio capítulo 24, versículo 5 y 1 Corintios 7, 34. Miren estos dos textos bíblicos y vamos a examinar lo que nos dice. Deuteronomio 24, 5. Está aquí en las pantallas para los que alcanzan a leer. Dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. Entonces, el deber del marido, ¿cuál es? Alegrar. Solo por un año, ¿no? Los demás años también debe alegrarla mucho más. Ese es parte del propósito. Entonces, tú no te casas con la expectativa de que vas a ser feliz, sino tú te casas y debes tener en mente: voy a ser feliz a mi esposa. Y cada día debo pensar en cómo la puedo alegrar. Ahí estoy cumpliendo un ministerio y estoy mostrando a Cristo y la iglesia. Y las mujeres no se pueden reír mucho. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella como la soltera, la virgen. Dice: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser más santa, así en cuerpo como en espíritu. Y me enfoco en la última parte. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a ¿quién? A su marido. De manera que el matrimonio estamos ¿para qué? Para agradar, para alegrar a la otra persona. Entonces, esa expectativa, me caso para ser feliz, no es tan bíblica. Yo me caso para ser feliz a mi esposa. Tu amada mujer soltera, te vas a casar para ser feliz a tu cónyuge. Cuando los dos están centrados en dar y no tanto en que me den, en que yo, ay, que eso me hace feliz, dame esto, sino los dos están enfocados en dar, va a haber una armonía muy bonita dentro del matrimonio. ¿Es trabajo? Sí. ¿Es una ardua labor? Sí. Pero nuestro matrimonio será mucho más satisfactorio si tenemos esto en mente. Así es que, amados solteros, tengan una buena base y una buena expectativa también de lo que es el matrimonio. Si cada uno de los cónyuges está pensando en que me den, y esa otra persona nunca va a llenarte. ¿Por qué? Porque es otra vasija vacía que también necesita ser llenada. De manera que cada una de las dos vasijas, tanto el esposo como la esposa, necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos llenarnos de comunión con el Señor, de estar en la palabra, de descansar y en dependencia a Él, es que nos llenamos. Y así mismo también podemos estar dando. Pero tristemente podemos caer en la trampa, ¿no? ¿Cuál es la trampa? De que yo solo quiero que me den, yo solo quiero recibir. Y ahí es donde comienzan los conflictos. La esposa dirá: no, pero es que mira, yo le hago la comida, yo todo el tiempo le tengo la ropita limpia y todo eso, y él no me agradece, y él no piensa sino en llegar y descansar y dormir. O el marido
piensa, ay, mira, yo solo estoy trabajando, ella no me agradece que yo salgo todos los días, que monto en bicicleta, que ando y sufro todo el tráfico durante horas, ella no me agradece toda la labor que yo hago, simplemente se queja de lo que no hay, es que no tenemos para tal cosa, pero no me agradece todo lo que ya tenemos. Y a veces podemos demandar, ¿no?, el uno del otro y entramos en conflictos. De manera que los casados, que ya estamos aquí casados, debemos pensar en el ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Es una ardua labor de alegrar a nuestra esposa, para nosotros como varones, y las esposas de pensar en cómo le muestro mucho más amor a mi esposo. Leo otra cita, dice el hermano, bueno, ya les digo el nombre que se me pasó aquí. Dice, mientras que la sociedad ha llegado a ser experta en el cuidado de uno mismo, todos estamos pensando en la cremita para mí, esto para mí, todos estamos centrados en nosotros. Dice, parece que hemos perdido el arte de cuidar a otros. El sacrificio ha tomado connotaciones negativas. Sin embargo, las escrituras dicen, haz feliz a tu esposa, sacrifícate a diario, solo hallarás tu vida cuando la hayas perdido primero. Solo hallarás tu vida cuando la hayas perdido primero. Está en un libro que se llama Matrimonio Sagrado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos andando en una búsqueda de alegrar a nuestra esposa, de alegrar a nuestro cónyuge? ¿O con la expectativa de que me tienen que dar, de que yo soy el único que tengo que recibir aquí? Amados solteros, ¿están dispuestos a mortificar su yo y tu felicidad para pensar en el bienestar del otro? Amados solteros, el matrimonio se trata de mortificarte. Cuando vienen aquí, están sentados y van a pasar al altar, esa parejita de novios, los dos mueren, se vuelven uno, pero ahora los dos tienen que morir a sus pasiones, a sus deseos, por hacer feliz a la otra persona. Entonces, realmente se genera un mito, ¿no? Me caso para ser feliz. Ya vimos cuál es el sentido de todo esto. Hay otro, ¿no? No, ha pasado que muchos solteros empiezan a orar, empiezan a observar y se dan cuenta, no, pero es que no consigo a nadie que piense como yo. No consigo a nadie que seamos compatibles. ¿Han escuchado eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Debo casarme con alguien que sea como yo? Mucho en los divorcios se genera una excusa, ¿no? ¿Cuál es la excusa para divorciarse? Son incompatibles de carácter y entonces nos separamos. Ya esto no funcionó y este matrimonio lo dejamos a un lado porque somos totalmente incompatibles. ¿Será que eso funciona? ¿Será que hay alguien gemelo a ti? ¿Será que hay alguien que piensa que tiene un carácter compatible contigo? Dios nos diseñó hombre y mujer totalmente diferentes, pero nos pensó para que nos complementemos. La mujer piensa diferente. Amados jóvenes y solteros y varones, la mujer piensa totalmente diferente. Nosotros como varones también pensamos diferente, actuamos diferente. Dios nos diseñó y nos pensó de esa manera para que generemos un complemento. Nuestros caracteres, voy a decirles una verdad aquí, siempre van a chocar. Nunca vas a encontrar a alguien que diga, ay no, con eso me entiendo perfectamente, y nunca tenemos ninguna diferencia. Pues no es así. Dios te puso en el matrimonio y el propósito también del matrimonio es la santidad, el crecimiento espiritual, la madurez que podamos tener. Dios nos puso en el matrimonio para que crezcamos espiritualmente. Dios tiene su meta de conformarnos a la imagen de Cristo. Y tu cónyuge, esa persona que tienes ahí a tu lado, es la herramienta que Dios usa para pulirnos, para ayudarnos a crecer en ese carácter que Dios quiere. Dios usará un matrimonio difícil. Hay muchos matrimonios que son difíciles, pero esos matrimonios difíciles son útiles para aprender a conocer más al Señor, y debemos verlo de esa manera. La herramienta que Dios usa es el dolor y es el sufrimiento, y en muchas ocasiones dentro del matrimonio se sufre bastante, porque mortificar el yo y pensar en otro no es fácil, es trabajo, es una ardua labor. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, mismo capítulo 7, pero esta vez en el versículo 28. 1 Corintios capítulo 7, versículo 28.
Dice así: mas si te casas, el apóstol Pablo está contestando varias preguntas del matrimonio en el capítulo 7. Todo soltero debería leer capítulo 7 de Primera de Corintios y darse cuenta y descansar en que la bendición de la soltería, hay la bendición del matrimonio. El apóstol Pablo compara las dos cosas y las dos Dios las usa. No tienen que pensar los solteros de, es que el matrimonio es lo máximo, es lo mejor. No, amados hermanos, Dios tiene propósitos con cada uno de ustedes como individuo y debemos pensar bíblicamente. Si Dios te tiene soltero, glorifica a Dios mientras eres soltero. Más en la próxima charla vamos a hablar acerca de esto. Pero bueno, entonces 1 Corintios 7:28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán, ¿qué van a tener? Aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. Saben, dentro del matrimonio no todo es felicidad. Hay momentos muy felices y muy chéveres, muy hermosos, pero también hay una realidad, y es que vivimos aflicciones dentro del matrimonio. ¿Qué es la definición de aflicción? Una presión. Habla de sufrimientos debido a las circunstancias o a una persona. Pero todo esto, esa aflicción que habla ahí, constituye una carga para el espíritu. Amados solteros, ustedes salen ahorita y ¿qué tienen que pensar? Me voy para la casa, tal vez si me invitan a alguna cosa puede ir sin ningún problema. Pero yo como casado, no puedo hacer cualquier plan, porque tengo que incluir a mi esposa, tengo que incluir a mis hijos. Cuando el apóstol Pablo habla muchos consejos en capítulo 7 de Corintios, te vas a dar cuenta que le está haciendo mayor énfasis en el tiempo. Amados solteros, ustedes tienen mayor tiempo disponible. Y ese tiempo, ¿en qué lo están usando? Nota que acá el énfasis inicialmente es: esos solteros viven para agradar al Señor. Pero ya el que está casado tiene un compromiso, tiene algo que cumplir y tiene que agradar también a su esposo, a su esposa. Así es que, amados hermanos, no veamos la soltería como con tristeza, con nostalgia, y ay, es que estoy soltero. No, ni tampoco el matrimonio, uy, qué trabajo, qué fatiga. No, en las dos cosas damos la gloria a Dios, en las dos cosas Dios tiene propósitos, en las dos cosas el Señor nos enseña grandes maneras. Leo una cita de Gary Thomas, ese sí es el escritor de ahorita, del matrimonio sagrado. Dice: las parejas jóvenes necesitan saber que un buen matrimonio no es algo que te encuentras, sino que es algo por lo que trabajas. Requiere lucha. Tienes que crucificar tu egoísmo. A veces tienes que confrontar, a veces tienes que confesar. La práctica del perdón es esencial. Es trabajo difícil, pero vale la pena, porque resulta al fin en una bella relación de confianza y apoyo mutuo. El matrimonio es una ventana de parte de Dios para el crecimiento espiritual, para la madurez. Como también Dios tendrá un trato con el soltero. Amados solteros que están aquí, seguro que pasarán por pruebas y dificultades, por dolor, que Dios lo usará para conformarte a la imagen de Cristo. Dios quiere tu madurez, Dios quiere mi madurez, nuestro crecimiento espiritual. Y muy seguramente tenemos que pasar por diversidad de pruebas. Ahora vamos a un tercer aspecto del matrimonio que se debe tener en cuenta. Estamos trazando la meta totalmente clara para a su vez después pensar y cómo me preparo para llegar allí. ¿Listos? ¿Qué tal esta, no? Muchos tienen la expectativa de que el matrimonio es lo más alto, lo más sublime, de que por encima del matrimonio no hay más, que es el último eslabón de la vida, es la plenitud, es la realidad última a casarme. Y tiene expectativa: yo tengo que casarme porque si no, entonces ¿qué será de mí? No eres un cristiano de segunda clase por estar soltero. No eres un cristiano de segunda clase por estar soltero, como tampoco los casados somos de primera clase, ni tampoco de segunda clase. ¿Saben que dónde está nuestra plenitud y dónde está nuestra mayor satisfacción? En el Señor. Como individuo, yo debo llenarme todos los días del Señor, de la palabra, en oración, descansando en Él. Debo crecer espiritualmente, debo buscar a Dios y reconocer que es el único
es el único que me llena verdaderamente, que trae satisfacción a mi alma. Salmo 73, que lo he citado varias veces, versículo 25 al 26. Salmo 73, versículo 25 al 26. Dice así la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amados hermanos solteros, ustedes pueden levantar un altar. ¿Y saben qué poner ahí? Hacer un sacrificio a un ídolo que se llama el matrimonio. Ustedes pueden estar totalmente desesperados por casarse y tener una expectativa alta de lo que es el matrimonio. Y puede convertirse el matrimonio en un ídolo. Cuando tú solo piensas en eso, cuando tu meditación está solo en eso, ¿y cómo será cuando yo me case? Y es que estoy incompleto, y estoy insatisfecho, y no seré pleno sino hasta que me case. Y podríamos cambiar ese texto, ese versículo. Y fuera del matrimonio, nada deseo en la tierra. Pero ¿saben? Nuestro corazón debe estar sintonizado con el Señor, con Dios. Debemos analizar la expectativa en el matrimonio, la plenitud en el Señor. ¿Qué vale más? Y decimos, sí, no, vale más la comunión con el Señor. Pero nuestra expectativa verdaderamente a veces está en casarme, en el matrimonio. ¿Saben qué dura más? Mira lo que dice la última parte del versículo: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. De manera que tú vas a vivir casado acá ¿cuántos años? 50, 60 años, 70 por mucho, si vives 100 años, tal vez. Pero con Dios, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Para siempre. ¿Qué es más? ¿Qué es mejor? ¿Qué dura más? ¿Dónde hay más plenitud? ¿En el Señor o en el matrimonio? En el Señor. Mira, cuando nosotros estamos en una comunión íntima con el Señor, allí hay gozo, hay plenitud, hay satisfacción. Soltero, amado soltero, tu plenitud debe estar en el Señor. Si tu plenitud no está en el Señor, y vas a pensar que cuando llegues aquí y te cases y que esa otra persona te va a llenar y te va a satisfacer, pues vas a vivir frustrado, y un matrimonio totalmente frustrado, porque no funciona de esa manera. Nuestra plenitud está en Dios, que en Él hallemos deleite, que nada deseemos más que comunión con el Señor, que estar en su casa. Dejando estas cosas claras, y espero que haya sido claro, vamos a adentrarnos ahora sí en lo que será la preparación. Entonces, ya teniendo una base, que el matrimonio es para la gloria de Dios, para mostrar a Cristo y la iglesia, que debo alegrar el corazón de mi esposa, de mi cónyuge, con mi cónyuge, que debo estar pensando en satisfacerme primeramente en el Señor, que mi esposo no me va a llenar, que dentro del matrimonio no todo es felicidad, sino que también hay momentos de aflicción, pero que Dios usa absolutamente todo eso para conformarme a su imagen. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Vamos a examinar qué debo hacer, cómo me preparo. Y dentro de esta preparación, los padres están totalmente vinculados. Pero también vamos a contestar algunas preguntas acerca, bueno, si mis papás no son creyentes, mis papás no me prepararon, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces, en la base del matrimonio, notamos que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 citó Génesis 2:24. Entonces vamos a ir allá, Génesis 2:24, porque esa es la base primordial del matrimonio. La primera boda efectuada. Génesis 2:24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque suene obvio, es bueno hacer la aclaración. La institución del matrimonio es de Dios y es ¿entre quién? Entre un hombre y una mujer. Ahora vamos a definir qué es un hombre y qué es una mujer. Un hombre es un individuo masculino de la raza humana. ¿Listos? Y la mujer es la hembra de la raza humana. Ahora entendemos que todos nosotros nacemos como hombres y como mujeres.
Hay una distorsión que nos están generando y que nos están creando hasta que quieren normalizarlo todo. Pero nosotros debemos ir a la palabra y sentar esa base de que nacemos como hombres y como mujeres. Hay niños que son varones y hembras. Hay jóvenes que son varones y hembras. Y llegamos a un periodo de la adultez en que seguimos siendo hombres y mujeres. Nacemos de esa manera y crecemos hasta ser adultos. Y es lo más recomendable que maduremos, que crezcamos y que cuando seamos adultos estemos pensando en el vínculo matrimonial. Pero también debemos pensar en qué dice la Biblia acerca de que yo como varón, qué dice la Biblia acerca de ustedes como mujeres, cuál es el papel que cumplimos. Y hace unos 7, 8 meses, a mitad del año pasado, estuvimos viendo acerca de los papeles del hombre y de la mujer. Y no pretendo ahondar mucho en esto porque ahí está. Ustedes pueden buscar en el canal de la iglesia y buscar la lista de reproducción de una perspectiva bíblica frente a la ideología de género y ahondarán más acerca del papel del varón y simplemente los voy a mencionar. ¿Cuál es el papel del varón a la luz de la Biblia? Lo vimos a él como líder porque Dios lo creó primero, como pastor porque Dios le encargó la palabra, lo vimos como protector porque Dios le encargó que guardase el huerto y lo vimos como proveedor porque Dios le encargó que trabajase en ese huerto. Pero también a la mujer, Dios la creó como ayuda idónea. Y es una ayuda idónea que es una ayuda espiritual, una ayuda emocional, una ayuda también física. Y en parte de esa ayuda, también la Biblia nos menciona que es una cuidadora de su casa y que también Dios la diseñó para que criase hijos. Bueno, ustedes pueden ahondar sobre eso. Lo que simplemente quiero mencionar es que Adán fue soltero. ¿Sí han pensado en eso? Hoy estaba meditando en mis notas y Adán fue soltero. Y Dios como padre lo preparó. Y saben que lo preparó en dos áreas. Dios preparó a Adán como soltero en dos áreas. La primera área que lo preparó fue en el área vocacional y la segunda lo preparó en el área espiritual. ¿Cómo lo hizo? Génesis capítulo 2, versículo 15. Ya hasta creo que se lo saben de memoria porque lo he mencionado tantas veces. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces lo formó vocacionalmente, que le enseñó a trabajar. Le dio una labor que hacer, una labor que desempeñar, un propósito de su estadía en el huerto. No iba a estar en el huerto en una hamaca y que Eva le iba a poner uvas en la boca, no, él tenía que trabajar. Y es algo que nosotros también como padres tenemos que formar en nuestros hijos. Y es un hábito de la diligencia. Los jóvenes sufren de una enfermedad pecaminosa que se llama la pereza. Y es que todo, ¿por qué no lo haces? Es que me da pereza. Dios, nuestros hijos deben ver en nosotros tesón, ánimo, trabajo, diligencia, no dejadez y flojera, y mucho menos la pereza. Debemos animarlos a que cumplan las responsabilidades en casa, no se críen como unos holgazanes que no hacen nada en la casa. Además también, amadas solteras, mujeres, si hay algo que deben observar, es eso, en un varón. Es un varón que trabaja. ¿Es un varón esforzado o es un flojo, holgazán? No pretendas que va a cambiar cuando se case. No va a ser de esa manera. Es una persona que se empeña, que trabaja, que tiene ese deseo y ese anhelo de proveer para su casa. Ahora, no quiere decir que entonces si no tiene un contrato a término indefinido en una empresa, no me junto con ese joven. No. Lo que necesita es que tenga ese ánimo y ese espíritu trabajador. La segunda área en la que Dios preparó a Adán, ya lo vimos que lo preparó en el área vocacional, pero también Dios lo preparó en el área espiritual. Miremos versículos 16 y 17 del mismo Génesis capítulo 2. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le otorgó un mandato al varón, y notemos que se lo dio a él cuando era soltero. ¿Qué le encargó Dios? Su palabra, su mandato, su ley. La ley de Dios fue puesta en el varón, y el varón debía transmitirla a su familia, a su esposo. De manera que nosotros
como varones, y algo con lo que luchamos es con la iniciativa, ¿no? Y la iniciativa sobre todas las cosas espirituales. A decir, vamos a ir a congregarnos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Nos cuesta y necesitamos trabajar mayormente allí. Amados varones, ¿nosotros modelamos un compromiso espiritual en casa? ¿O es nuestra esposa la que nos empuja a las cosas espirituales? ¿Cómo preparamos también a nuestros hijos en el área vocacional y en el área espiritual? Amados varones, lo que nosotros necesitamos es primeramente abrazar ese papel como líder, como protector, como proveedor, como pastor, y modelarlo en mi casa, con su mamá. Ellos tienen que ver cómo yo amo a esa mujer, cómo estoy ahí para guiarla y orientarla en la palabra. Pero también debemos ser muy intencionales. Entonces, preparar a nuestros hijos en el área espiritual y en el área vocacional. Necesitamos preparar, cuando tenemos hijos varones, en potencializarlos para que sean hombres, para que sean líderes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ser intencionales, es la palabra que voy a usar, intencionales. Planea actividades en que potencialicen su hombría. Nuestros hijos tienen que vernos leer la Biblia. Sus hijos lo han visto a usted leer la Escritura. Y eso no hablo solo para los varones, sino para ustedes, amadas damas. Sus hijos han visto que usted depende del Señor. Ahora usted dice, sí, yo leo la Biblia, pero en mi celular. Amados hermanos, yo les recomiendo que lean la Biblia así. ¿Sabes por qué? Porque su hijo lo ve en el celular todo el tiempo. Y él no sabe si está viendo TikTok, si está viendo videos de fútbol, si está viendo videos de automóviles. No saben que se la pasa, tal vez está en el Facebook comprando algo. Pero cuando lo vea usted en la palabra, él sabe, mira, la palabra es importante para mi papá. Y él va a ver e imitar su ejemplo. Muchos padres me preguntan, a mi hijo no le gusta leer. Pero ¿qué tal a ti? ¿Sí te gusta? ¿Sí lo haces? ¿Él te ha visto leyendo? ¿Tú tomas un libro, tomas la palabra y la lees? Pero también queremos, en dependencia del Señor, debemos también planear actividades, ¿no? Llévalo a trabajo, llévalo a que haga cosas físicas, potencializa su hombría en que él te vea cómo es trabajar. Y los niños les encanta hacer eso, ellos quieren hacerlo y quieren estar en el trabajo de su padre. Pero también yo aprovechar para hacer ese tipo de actividades. Lo llevo para que me ayude con un mueble, para pintar, para trabajar, para cargar cosas pesadas, así como ese abuelito que está ahí a toda la derecha. Porque Dios diseñó a los varones fuertes, y no fuertes para que peguen, para que lastimen, sino para que carguen, para que trabajemos. Dios nos diseñó de esa manera. Cuando salgo de mi casa y voy por un largo tiempo, le digo a Isaac, Isaac, tú estás aquí, tú vas a cuidar a tu mamá y cuidas a tu hermana. Y lo voy potencializando para que él aprenda ese papel de protector y de cuidador. Porque él tiene que entender que como varón está ahí, puesto por Dios para eso. Tú estás a cargo del cuidado de tu mamá y de tu hermana. Tristemente, hay algunos padres, y paso también por esto, porque en ocasiones no hacemos esa labor de enseñar las cosas básicas también del mantenimiento, ¿no? Hay una palabra que se llama bricolaje, que habla de todo eso, que recursos de mantenimiento para una casa. Como varones tenemos que aprender a manejar destornillador, martillo, si hay que pintar, pintamos, si hay que poner un chazo, lo ponemos. Cosas básicas, no estoy diciendo que sepas todas las profesiones y que te vuelvas un electricista, constructor, no, sino que sepas lo básico para mantener una casa. Es supremamente importante potencializarlos en eso. También en que administren bien el dinero, que ellos sepan, mira, Dios te proveyó esto, ¿cómo lo vas a administrar? Dios te dio eso, ¿qué tal si pones algo aparte para la ofrenda? Pero también mira lo que se paga aquí, mira, esos son los servicios. Uy, papá, tanto, si es que te bañas mucho con agua caliente. Hacerle ver el costo. Llévalo a hacer mercado, que se dé cuenta qué cosas se compran, qué cosas no se compran. Nuestro hijo sale y él quiere todo. Ay, papi, cómprame esto, papi, cómprame esto.
Yo le digo, hijo, no podemos comprar todo lo que queremos. Así no funciona la vida, solo lo que necesitamos, lo que es primordial para la vida. Muchas cosas podemos mencionar en cuanto a la preparación, y todo varón debe tener en cuenta este versículo, Proverbios capítulo 24, versículo 27. Proverbios 24, 27. Dice así: prepara tus labores afuera, disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Aprende a trabajar, sé un esforzado varón valiente, y después sí, el Señor te proveerá tu casa. Si estás soltero, tienes el deseo de casarte, tal vez el Señor no te ha permitido casarte. ¿Sabes por qué? Te está preparando, y prepárate. Muchos me dirán, pero a mí, yo no tuve un papá creyente, a mí nunca me enseñaron nada de eso, no tengo nada de bricolaje en mi mente, no sé coger un destornillador. Pues necesitas trabajar en eso, potencialízate en ello, dedica más tiempo a la escritura. Amados varones, necesitamos más tiempo en la palabra, más tiempo en la meditación, porque es que tú eres el pastor de tu casa. Necesitas crecer espiritualmente. Segundo, ten iniciativa. No esperes que todo te lo digan, que te empujen y que te digan, vaya, lleve su ropa, lávela. No, ten iniciativa, amado varón. Tercero, trabaja en tu casa, en servir a tu familia. Sirve a tu mamá, sirve a tus hermanos en casa. Cuarto, aprende la labor de administrar una casa. Empápate de cómo se administra una casa, qué hay que pagar, cómo se pone aparte los recursos, cómo se ofrenda. Pero también tú dices, yo no tengo un papá en casa, no tengo alguien que me modele una hombría bíblica. ¿Sabes? Aquí adentro hay un montón de varones piadosos, amadores del Señor. Obsérvalos, acércate a varones que amen al Señor, que tú veas un buen ejemplo en ellos, imita su fe, imita sus acciones. Acércate a hogares maduros, si no tienes un ejemplo en casa de un padre o de una madre. Sexto, haz tu trabajo con diligencia, con esfuerzo, busca la gloria de Dios en cada pequeña cosa que hagas. Séptimo, lee libros que te edifiquen, que te formen en el liderazgo espiritual, en el liderazgo cristiano. ¿Cuántos libros leíste el año pasado? Pasó todo un año, ¿cuántos leíste? Leí los profetas menores, son como 12 libros. No tantos. Apocalipsis 19:7. Mujeres, ¿cómo se han de preparar? Prepara a tu hija. Mira lo que dice la Biblia de las mujeres. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amadas mujeres solteras también necesitan prepararse, dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amada soltera que estás aquí, ¿estás preparada para casarte? ¿Estás preparada para ser esposa? Los padres están muy vinculados en esto, en que puedan enseñarle a sus hijos y a su hija a abrazar su papel como mujer. Una hermana que hablaba acerca del feminismo, contando su propio testimonio, que ella era muy feminista y atea, y contaba que el feminismo está tan metido en la cabeza de las mujeres y aún en la cabeza de la sociedad, que es como un cáncer terminal. Necesita que, primero, una cirugía, pero no es suficiente la cirugía, sino necesita sesiones de quimioterapia y de radioterapia para extirpar todo pensamiento feminista. De manera que es importante lavado en la palabra, que nuestra mente sea renovada por la escritura a través de la palabra. Y amadas mujeres, hay mucho feminismo que ha sido metido por tu estudio, por tu sociedad, por tus redes sociales, pero necesitas abrazar ese papel y que las madres, las ancianas puedan enseñar eso, primeramente modelando ellas, pero asimismo también enseñándoles a abrazar ese diseño de Dios que Él les dio, como ayudas idóneas. Así que es labor de las ancianas enseñar a las mujeres jóvenes, dice las epístolas pastorales, amar a sus maridos y a sus hijos. El padre también está vinculado en preparar a su hija, y es importante que el padre afirme mucho a su hija, la abrace, la bese.
Porque ese vínculo padre-hija tiene que ser demasiado fuerte, así como está en esta foto que va a pasar Pipo. Tiene que ser demasiado fuerte, porque si tienen ese vínculo fuerte, esa mujer no va a buscar allá afuera a un varón que le caliente el oído diciéndole muchas cosas bonitas, y no va a buscar la plenitud y la satisfacción en el cariño de un varón, porque ya lo tiene con su papá. Y cuando llegue un varón que sea el que Dios quiere, va a ser un varón que la ame, que la respete, y que tenga en cuenta también a ese varón que es autoridad sobre esa pequeña doncella. Entonces nuestras hijas también necesitan ser potencializadas en los dones, en los talentos que Dios les ha dado, en que se capaciten, en que se preparen, en que sepan cómo mantener un hogar, en que aprendan a cocinar, en que aprendan cosas de aseo, del cuidado de los niños. Es supremamente importante esto, que como jovencitas aprendan también a respetar a su padre, a someterse a su padre. Y eso lo van a ver primeramente en cómo su mamá se está sometiendo a su papá. Así que si la pequeña jovencita, la pequeña hija se somete a su padre y ve ese modelo en su mamá, va a ser muy fácil que abrace ese sometimiento bíblico en base a una comunión con el Señor. Así que cuando se habla de sometimiento y de ayuda idónea, viene de una vez que pensamiento feminista, ser ayuda idónea es por debajearme. Pero date cuenta que Dios es nuestro ayudador. Date cuenta que Cristo se sometió al Padre y nunca Cristo fue menos. Y tampoco Dios es menos por ser ayudante nuestro en muchas oportunidades, como se presenta en la misma Biblia. ¿Qué te hace pensar que estar bajo autoridad es un menosprecio y pisotear tu dignidad? Ese es el engaño del feminismo. Está alejando de la voluntad de Dios. Satanás quiere que dudes del diseño de Dios, así como hizo dudar a Eva de la bondad de Dios allí en el huerto. Abrazamos nuestros papeles a los ojos de Dios, confiando en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. O tal vez seguimos el engaño satánico del feminismo. ¿A quién le vas a creer? La preparación es alentada cuando tenemos una meta clara, que es el matrimonio, y entender también, si se inicia un noviazgo, es con miras a casarse. Pero también entender que el matrimonio no es la meta última, sino también como individuo yo doy gloria a Dios. Tiene propósitos conmigo como soltero. Necesito crecer como individuo, como hombre. Amadas mujeres, crezcan como pequeñas damas, como grandes damas del Señor. Potencializar, crecer y madurar es lo que Dios quiere, pero para eso necesitamos del Señor, necesitamos estar en la palabra y así crecer espiritualmente. Para ahí sí, cuando ya estemos plenos y satisfechos, ahí sí poder entrar en un matrimonio, porque entendemos que la meta dentro del matrimonio es mostrar a Cristo y la iglesia. No me queda tiempo para las preguntas, simplemente las voy a leer y voy a hacer un video, como lo hice hace 8 días, que va a ser publicado en esta semana. Soy madre soltera, tengo 2 hijas, tengo esperanzas de tener un hogar en el Señor. Como mujer, ¿cómo guardo mi corazón frente a un chico que es creyente, que me está pretendiendo para no lastimarlo ni a él ni a mí? Si en el proceso de conocer a un chico me menciona que dentro de sus planes o anhelos quiere tener hijos y yo no, ¿es una causa para que demos por terminado el noviazgo? Estas y más preguntas serán contestadas. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, allí está el baúl, pueden depositar sus preguntas y con mucho gusto estaremos atendiéndola a la luz de la palabra. Por ahora terminamos en oración. Muchas gracias por su atención. Amado Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, por dejarnos la palabra para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos también. Oramos, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios. Oramos todo esto en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén.